Bueno, primero que nada, muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a vos por darnos acompañarnos hoy. Sí, es un breve espacio. Básicamente, el interés es tocar algunos temas con las candidaturas presidenciales que tienen que ver con San José, ¿verdad? Entonces, el primer tema que a mí me gustaría tocar, que me parece que es importante para toda la población josefina, tiene que ver con una situación que cada vez es más crítica. Las personas habitantes de calle, cada vez hay más en los barrios, generan algún tipo de problemática social, incluso de salud, de seguridad. Y la Municipalidad de San José ha realizado ciertos esfuerzos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! La Municipalidad de San José ha realizado algunos esfuerzos por atender esa situación, siempre es de la parte más asistencialista, con un centro dormitorio que atiende aproximadamente a 100 personas. Sin embargo, hay por lo menos 2.000, 2.500 solo en San José. Entonces, me interesaría saber más o menos cuál es la política, cuál es la idea que pretenden llevar a cabo un gobierno donde usted eventualmente sea la presidenta, y cómo podemos articularlo con la Municipalidad de San José. Bueno, lo primero es que nosotros creemos en que el trabajo tiene que ser con los gobiernos locales. O sea, al final del día, así lo hemos hecho antes. Hemos trabajado grandes iniciativas e iniciativas específicas en cantones con los gobiernos locales. Entonces, el trabajo tiene que ser en equipo. Yo reconozco los esfuerzos que ha estado haciendo la municipalidad. Nada más déjame saludar. Sí, claro. Continuamos, ahora sí. Sí, perdón. Sí, bueno, te estaba diciendo que sí hay que hacer un reconocimiento de los esfuerzos que está haciendo la municipalidad, pero se necesita un trabajo articulado con gobierno nacional. O sea, esto tiene que ser más grande para atender el problema. Ahora, es también importante, me parece a mí, que para poder atender el problema hay que entender que la población que está en estado de calle no toda es igual. Exacto. Y no significa que sea una población que toda haya llegado a estado de calle por las mismas razones, ¿verdad? Tenemos personas que sí tienen problemas de adicción, pero tenemos otro tipo de población en estado de calle que responde más a deudas y a otro tipo de circunstancias. Entonces, poder entender cuál es la población para poder entender cuáles son las raíces de ese problema y no tratarlos a todos por igual. Sí, no se puede. De hecho, gran parte de eso que está mencionando usted es que con los censos se ha identificado que hay muchas personas con algún tipo de enfermedad mental o alguna enfermedad, digamos, en general, en términos generales, que caen en esta situación. Y eso me lleva al segundo tema, que es el de la gestión de residuos. Pareciera que no está conectado, pero la verdad es que están muy conectados, porque las personas habitantes de calle, si usted lo ve, siempre están cerca de los grandes centros urbanos, donde hay más aglomeración, donde hay más actividad económica, y lamentablemente donde hay más residuos también, porque también es una forma de subsistir. La gestión de residuos es cada vez más crítica. Me parece a mí que el momento en el que estamos es bastante complicado, los rellenos sanitarios prácticamente colapsados. Están colapsados. Y quisiera saber más o menos qué piensa de este tema. Desde lo más macro hasta lo micro, decirte que nosotros pensamos que deberíamos empezar por plantearnos una visión de economía circular. De entrada, Costa Rica tiene que moverse y entender que mucho de eso que decimos residuos realmente es materia prima. Claro. Materia prima que puede generar muchísimo empleo y que nos puede ayudar también a una gestión mucho más sostenible de lo que nosotros en nuestras casas desechamos. Entonces eso es lo primero. A partir de ahí, un entendimiento de que tiene que haber una política nacional que se trabaje en conjunto también con los gobiernos locales, porque son los gobiernos locales los que al final gestionan los residuos a nivel de cada una de sus comunidades. Y tenemos buenas referencias. La administración pasada, bajo el liderazgo del IFAM, generó una mesa de trabajo en conjunto con varias municipalidades para poder hacer un planteamiento con miras a llegar a economía circular, pero entendiendo cuál era el proceso y también cuáles eran las limitaciones que tenían las municipalidades para hacer una gestión de residuos adecuada. Y también uniéndolo a un tema que vos sabes que a mí me apasiona y que es cero sexy para todo el mundo, pero que es importante, bajo una mirada de planificación territorial de cuáles son los espacios que tienen unas mejores condiciones para poder gestionar esos residuos y hasta para poder generar espacios más industriales de economía circular. Entonces, todo eso tiene que venir amarrado desde una política nacional, una visión país, un espacio de trabajo con las municipalidades para trazar una ruta en los próximos 4 años, lo que se tenga que hacer en los próximos 4 años, y determinar cuáles son las grandes limitaciones y cuellos de botella que estamos teniendo. Algunos de esos, dónde ubicamos y cuál es la logística de los residuos. Claro. Le voy a cambiar un poquitito el tema para avanzar ya al tercero y el penúltimo, que sería juntas de educación. Para mí es un tema especialmente sensible porque
ahí en el Consejo Municipal nosotros definimos los nombramientos de las personas que integran las juntas de educación, y la problemática con las que nos topamos es que ya casi nadie quiere formar parte de las juntas de educación. Quienes asumen esa responsabilidad lo asumen, es una posición ad honorem, es decir, no hay ninguna retribución económica, por lo general son padres de familia, muchas veces, en la gran mayoría, no tienen conocimiento ni sobre legislación laboral, ni contratación pública, ni administración en general. Sí. Son gente que trabaja voluntariamente de buena fe, pero que no necesariamente tiene las herramientas para poder gestionar lo que tiene que gestionar. Exacto, y hay un problema porque al final de cuentas las juntas de educación, sí, hay una red de corrupción, eso también hay que decirlo, hay red de corrupción en algunas juntas de educación, pero la mayoría de los problemas, desde mi punto de vista, surgen por esa incompatibilidad entre el perfil de persona que asume y las responsabilidades que tiene. Así es. Entonces quería saber más o menos cuál es su impresión sobre este tema en particular. Bueno, es que yo creo que la raíz del problema está en la baja participación en general de la gente en las actividades comunitarias, porque estamos perdiendo el sentido de comunidad. Estamos cada vez con una visión muchísimo más individualista, que ni siquiera nos relacionamos en el plano físico, literalmente, en los espacios públicos. Nos estamos relacionando desde el punto de vista de las plataformas digitales. Entonces, cada vez menos gente quiere involucrarse, la gente lo ve como un trabajo, como un riesgo. Sí. Y por eso, posiblemente, la mayoría de gente que se involucra en las juntas de educación son mamás o papás, porque les interesa que la junta de educación funcione, porque hay un interés de parte de ellos en sus hijos e hijas. Pero necesitamos que haya más involucramiento de las comunidades, y para eso necesitamos más vida de la comunidad. Necesitamos más espacios públicos seguros, más actividades comunitarias, un robustecimiento de las asociaciones de desarrollo, un robustecimiento de todo lo que es la actividad comunalista, y la gente empieza a participar más. Ahora, sí es importante que cuando tenés una base de participación más amplia, se puede también empezar a escoger personas que tengan perfiles más idóneos para las responsabilidades de las juntas de educación. Perdón. Ahora sí, no se preocupe, no se preocupe. Entendemos que estamos en medio de una caminata y demás. El último tema, ya para cerrar, que creo que es el en el que tal vez su área de conocimiento nos pueda ayudar más, es una problemática que ya, digamos, yo por lo menos como regidor recibo múltiples denuncias, quejas, solicitudes de los vecinos y demás, que tiene que ver con transporte público, el transporte colectivo de personas. En los días recientes, en las semanas recientes, se han abandonado cualquier cantidad de rutas de buses. El caso más particular, más cercano que tengo yo es el de la ruta de Barrio Luján, que es mi barrio justamente. Y yo le puedo decir que la conformación de ese barrio es personas, población adulta mayor, que necesita el bus para desplazarse a San José, para hacer sus diligencias, incluso para ir a los centros de salud. Y es peor en zona rural. Exacto. Y el abandono de rutas de transporte público es todavía peor en zonas rurales. Sí, entonces ya nosotros nos topamos ahí con una pared, ¿verdad? Los gobiernos locales no tenemos mucha competencia en temas de transporte, y lo que me interesaría saber es qué haría eventualmente un gobierno en una presidencia de la República por el tema del transporte colectivo de transporte público. Para no responderte, digamos, con cosas que creo que son súper públicas, como toda la visión de transporte público integrado, que es la que nosotros planteábamos muy específicamente para el abandono de las rutas de buses, nosotros lo habíamos previsto. Y habíamos dejado encaminado una estructuración financiera real, entendiendo cuáles eran las limitaciones para los concesionarios a nivel de acceso de financiamiento para cambiar sus unidades. Eso por un lado. Si no tienen acceso a financiamiento, no pueden modernizar sus unidades, y tenemos las escenas dramáticas y peligrosas de unidades que están encendiendo en llamas. Claro. Eso por un lado. Entonces, acceso a financiamiento y una estructuración financiera importante. Sí, perdón. Continuamos. Sí, entonces, eso, ¿por qué es importante? Porque al final es parte de la problemática global que tenemos. Otras rutas están siendo abandonadas por una cosa muy básica. Los concesionarios, al final del día, lo que tienen es un negocio de transporte público. Y si la ruta no les genera negocio, la abandonan. Nosotros lo que hemos planteado es que Costa Rica tenemos que interiorizar y entender que un transporte público de calidad aquí y en cualquier país que tenga transporte público de calidad se subsidia.
Hay Sí. rutas que para que el servicio público se mantenga, sea de calidad y sea eficiente, tienen que ser subsidiadas. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el entendido de cómo podemos bajar costos con cosas que a todas luces no tienen sentido al día de hoy. Entonces, para darte un ejemplo, en este momento, y eso lo planteamos en el MOP, en este momento es exactamente el mismo bus el que tiene que... Voy a presentarme. Todas las entrevistas han sido así atropelladas, sí, no, perdón. de hecho, es un poco la idea, ¿verdad? Hacer Para las allá. entrevistas en el tono más natural posible. Sí, me disculpo, No se me disculpo por eso. Bueno, como te decía, el tercer punto es que no tiene ningún sentido que sea la misma unidad de bus la que se requiere para desamparados que la que requerimos, por ejemplo, para ir a Monteverde. Entonces, lo que nosotros planteamos es que cada región tiene que tener una estrategia diferente, entendiendo la dinámica de la región, entendiendo sus condiciones y adaptándose a los patrones de movilidad de cada una de las regiones. Y ahorita te termino de decir. Listo. Sí, ves, entonces, entender que cada región necesita una estrategia de transporte público diferente. No es lo mismo la estrategia para el gran área metropolitana que la estrategia que uno puede tener para Guanacaste ni para Punta Arenas. Por ejemplo, Punta Arenas la gente naturalmente se mueve en bicicleta, Sí. pero no generamos infraestructura de ciclovías. En la Chorotega, por ejemplo, hay lugares en donde ya en Nosara están los tuk-tuks, son una realidad. ¿Por qué entonces no entendemos que esa es la forma de movilizarse de la gente ahí y lo incorporamos a la estrategia de la región? Entonces teníamos un planteamiento para GAM y un planteamiento regional. Y por último, por supuesto que eso se tiene que trabajar con las municipalidades, porque cuando uno lo ve desde un punto de vista integrado, está la movilidad motorizada, que es competencia del Ejecutivo, pero también está las iniciativas que pueden venir de parte de los gobiernos locales y sobre todo que los gobiernos locales tienen más impacto en movilidad no motorizada, en las ciclovías que podemos hacer, en cómo mejoramos la peatonización, etcétera. Entonces, ese trabajo conjunto es el que nos puede dar una respuesta que le solucione realmente a la gente. No le interrumpo más, le agradezco más bien mucho el Muchísimas espacio gracias. y suerte. Muchas Que gracias. el recibimiento es bastante bueno Sí, ahorita en Cantón Central. la verdad es que muy contento, sí, la gente con apertura a que le regresemos como el respeto y la decencia y las ganas de trabajar a este país. Me parece excelente. Entonces, Más muchas bien, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos y perdón todas las No, se preocupe, para interrupciones. eso queda mejor. Muchas gracias.